morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca desarrollar información, temáticas de interés, de actualidad, de futuro, de pasado, promoviendo la discusión y la reflexión sobre asuntos políticos para poder construir ciudadanía. En el día de hoy vamos a estar compartiendo en una mesa grande unos minutos para hablar de un tema que venimos trayendo en varios programas y que tiene que ver con el pasado reciente, y en el caso particular de hoy lo titulamos Terrorismo de Estado, piezas de un rompecabezas. Hoy co-conduce conmigo Álvaro, que está acá con nosotros en la mesa y que va a pasar a presentar a nuestra invitada y a nuestros invitados y a tirar una primera pregunta para empezar a conversar. Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad, como comentaba Juan Pablo, para abordar este tema nos acompañan Carla Larrobla, que es profesora de Historia, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, integrante de equipo de historiadores que trabajó en la investigación histórica sobre el pasado reciente, sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos, participó en distintas investigaciones sobre historia reciente en nuestro país y es docente de educación secundaria y formación docente. También nos acompaña Denis Merklen, es sociólogo, se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es reconocido por sus investigaciones desde la perspectiva de una sociología política de los sectores populares, es director del Instituto de Estudios Avanzados de América Latina y docente en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París III. También nos acompaña José López Mas, como comentaba Juan Pablo, hoy tenemos una mesa extendida. Él es arqueólogo, antropólogo y profesor de la Universidad de la República, es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París III, colaboró en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de la última dictadura en Uruguay, es integrante de grupos de investigación, principalmente en arqueología y antropología, y ha escrito varios libros y artículos sobre estas y otras temáticas. Es un gusto tenerlos presentes hoy en esta noche. Y bueno, como comentaba Juan Pablo, ya hace varios programas venimos abordando nuestro pasado reciente desde distintas perspectivas y a nosotros nos interesa mucho incorporar las nuevas investigaciones, las nuevas perspectivas para poder analizar y tener una visión más cabal sobre esto que llamamos pasado reciente y también disipar o despejar algunas interpretaciones o relatos sobre esto y bueno, por eso es que los tenemos esta noche aquí. Y como primera pregunta, quizá para Carla, nosotros nos planteábamos, bueno, ¿a qué llamamos terrorismo de Estado? ¿Qué es esto del terrorismo de Estado? ¿Dónde lo podemos ubicar en nuestro pasado reciente? Y bueno, capaz que ahí nos podés dar una interpretación, Carla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para hablar de terrorismo de Estado, en realidad, lo que es importante es entender que es un concepto que se construye justamente para poder elaborar una categoría que nos permita explicar lo que sucedió en el pasado reciente. Es lo que a veces se llama concepto nativo, porque en realidad cuando nosotros lo decimos nos representa o nos refiere a un momento histórico y a una localización geográfica concreta. Entonces estamos pensando en lo que fueron las dictaduras del Cono Sur. También, no quiere decir que solamente en esos casos se hable de terrorismo de Estado, pero como para concentrarnos en lo que nos convoca, que es Uruguay. Y en el marco de la doctrina de la seguridad nacional también, ¿no? O sea, hay que pensar este concepto en el contexto de Guerra Fría y en el contexto de la idea de enemigo interno. Y es un accionar que toma el Estado, cuya base es el avasallamiento de los derechos de sus ciudadanos, lo cual rompe un poco con el esquema de lo que debe hacer el Estado, que es la protección y la salvaguarda de esos ciudadanos, ¿no? Y en realidad es un concepto que es interesante pensar para este tipo de dictaduras basadas en la doctrina de la seguridad nacional, porque en realidad se desprende un poco de la idea de lo que puede tener que ver con el concepto de guerra, ¿no? Un poco de guerra civil o de guerra interna. O la idea del estado de guerra interno, ahí va, que también es un concepto bastante uruguayo, porque es un artilugio legal, digamos, que elabora Juan María Bordaberry cuando es presidente en 1972, el 15 de abril lo vota la Asamblea General, y en realidad la idea de estado de guerra interno tiene que ver con esto, ¿no? Con que es el Estado contra un enemigo interno. Entonces esta declaración es re importante porque lo que hace es impedir que se declare una guerra civil.
Porque si fuera una guerra civil, ahí entran los organismos internacionales, la Convención de Ginebra, digamos, entra a desarrollarse toda una lógica que es lo que el Estado no quiere que suceda, porque en realidad el estado de guerra interno, la suspensión de garantías, ¿no? la normalización de la excepcionalidad a través de la implementación consecutiva de medidas prontas de seguridad genera un Estado autoritario que aplica, a su vez, mecanismos que podríamos llamar de Estado terrorista, ¿no? Donde en realidad hay un despliegue de las herramientas represivas que no distingue a la ciudadanía en culpables, inocentes, no hay proceso legal, digamos, ¿no? Lo primero es la sospecha, y sobre esa sospecha se actúa con el objetivo justamente de eliminar un enemigo que puede ser cualquiera. Entonces ahí el despliegue de las herramientas estatales represivas es muy fuerte y tiene como distintas manifestaciones, ¿no? Que puede ser desde la persecución, la presión política, la desaparición forzada, el exilio. El control de la prensa. El control de la prensa, el control de la ciudadanía, ¿no? En general, estamos hablando de una sociedad que está siendo permanentemente vigilada, ¿no? Todo tipo de accionar, de reunión, ¿no? Cualquier forma de solidaridad o de encuentro de personas es vigilada, las expresiones artísticas, por supuesto. Y todo eso implica que el Estado desarrolle todo ¿no? equipos de trabajo, ¿no? O sea, distintos mecanismos que lo que intentan hacer es romper también una dinámica de solidaridad, de encuentro, de reunión, de asociación de las personas, que lo que intenta justamente es esto, ¿no? Combatir un enemigo. Ahora, vos decías esto, me parece bien interesante traer, porque en el sentido común se ha instaurado mucho esta idea de guerra interna o ¿no? de situación de guerra, y de una manera u otra vos lo que traes es que esto podría ser una especie de paraguas, ¿no? Para entrar en ese proceso de legalización del terrorismo de Estado. Ahora, esto ya venía como que increciendo, ¿no? O sea, en ese momento estábamos en una situación donde muchas de las prácticas que se quería legalizar ya existían, ¿no? Sí, primero hay mucha de la normativa legal que utiliza la dictadura, que viene de la década del 30, de los gobiernos conservadores de la década del 30, que tienen que ver con mecanismos de censura o la aplicación de normas antidemocráticas. Entonces ya estaba eso en la, digamos, en la caja de herramientas. Había legislación, exacto. Y después también, bueno, las medidas prontas de seguridad que están desde la Constitución de 1830, digamos, no es una novedad. La novedad es su aplicación sistemática. Y eso a partir del 69 es sistemático, ¿no? O sea, hasta el 72 que aparece la ley del Estado de Guerra Interno. Sí, porque muchas veces se deja de lado que el gobierno de Pacheco, casi todo su gobierno, lo hace bajo las medidas prontas de seguridad. Claro, o sea, es un contexto de autoritarismo creciente, donde el Estado ya está desplegando estos mecanismos, ¿no? O sea, la suspensión de garantías que implica el ingreso, digamos, los allanamientos sin ningún tipo de autorización o de permiso, la detención arbitraria, ¿no? El no pasaje a la justicia civil, que ya eso con la ley del Estado de Guerra Interno, que después se transforma en la Ley de Seguridad Nacional, que es la ley que se mantiene vigente durante toda la dictadura. O sea que en el 72 ya está legalizado ese aparato que ya viene, digamos, arrastrándose las medidas prontas de seguridad. No es un camino que es a partir del 27 de junio del 73. ¿No? El camino represivo, ¿no? El camino que se llama lo rico democrático hacia la dictadura comienza mucho antes. Y ya tiene como toda estos mecanismos que después lo que hacen es aceitarse, ¿no? Porque en el marco del Plan Cóndor van cobrando nuevas formas, ¿no? Bueno, de colaboración internacional, se expanden fuera de fronteras. Entonces, eso va cobrando otras dinámicas, pero ya están presentes, ¿no? No es una novedad del 73. Carla, y decías que en realidad, bueno, lo que sustenta todo esto es la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Con el enemigo interno. ¿Quién sería ese enemigo interno? Para ellos, ¿quiénes eran los enemigos internos? Bueno, todo lo que pueda entrar dentro de la dimensión de lo que podemos configurar como el sujeto subversivo. Y ahí en realidad vos sabés que en el contexto de Guerra Fría todo aquello que pueda ser pariente o similar al comunismo internacional va a estar dentro de eso, ¿no? Pero en realidad, o sea, si bien uno puede distinguir, bueno, no era lo mismo ser guerrillero que ser comunista, que ser socialista, que ser sindicalista, que ser, no sé, que ser, sí, gremialista estudiantil. Lo que sea, ¿no? Formar parte del movimiento estudiantil. No es lo mismo que, en realidad, todo eso entra englobado dentro de él. Después no va a haber distinción
La represión no va a distinguir al momento de ir a buscar esos posibles enemigos, porque cualquiera de ellos es un imposible, ¿no? Que se puede transformar en un posible enemigo frente al régimen, ¿no? Que combata al Estado. Viendo un poco otro camino más, ¿no? de todas las cosas que hemos visto en estos programas, ¿no? de cómo cuando hablamos de este proceso autoritario hay mucho del sistema político ya existente, de la sociedad en su conjunto, de distintas fuerzas que participaron en eso, y ampliando un poco la mesa, ¿no? La opinión de la mesa, ¿cómo se reencuentran, cómo encuentran ustedes, cómo se encuentran con este concepto del terrorismo de Estado desde sus disciplinas, desde sus trayectorias de vida y desde su trayectoria profesional? Bueno, desde mi trayectoria de vida personal me fui de este país con 8 años y ahora vengo de vez en cuando, porque mis padres debieron exiliarse, mi padre fue encarcelado y perseguido y reprimido en varias oportunidades porque tiene una actividad como maestro, ni siquiera de sindicalización muy importante. Mi familia viene de Durazno, luego fuimos rondando porque el CODICEN también había desarrollado un mecanismo de persecución interna de los docentes, entonces bueno, mi propia historia personal está muy marcada por este periodo. Y luego, como mis padres eligieron muy bien el lugar donde iban a exiliarse, viví otra dictadura más. La de aquí prácticamente no la viví porque nos fuimos muy rápido, pero la de Argentina la sufrí durante muchísimos años. Entonces, bueno, sí, está inscrita en el drama social que las dictaduras del Cono Sur representan para nuestras sociedades, está inscrita en personas de mi generación con muchísima fuerza, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociología, digamos, yo subrayaría o pondría el acento en la palabra terrorismo, ¿no? En el caso del terrorismo de Estado, porque lo que las ciencias sociales y la sociología y el psicoanálisis argentino, que tuvo un papel muy importante en su momento, se preocuparon por desentrañar, son los efectos del terror, ¿no? Producido desde el Estado. Entonces hay un objetivo de producir una emoción colectiva, que es el miedo y el terror, y instaurarlo como mecanismo de relación con el espacio público y con la política. Hay un objetivo muy claro de desmovilizar, de atemorizar, de impedir la acción colectiva, de descorazonar a quienes buscan la transformación social, la defensa de los intereses de ciertos grupos, las reivindicaciones, las propuestas de transformación política en cualquier área que se quiera. El objetivo efectivamente enunciado en la época es el de la Guerra Fría, el de la lucha contra el comunismo internacional o contra la subversión internacional. Es de esa manera que se presenta, pero cuando uno observa lo que efectivamente pasó, lo que fue perseguido fue muchísimo más vasto, ¿no? Formas de expresión artística, formas de expresión cultural, como algunos movimientos alternativos. Pensemos en nuestras sociedades de hoy. Hace muy poquito tiempo me invitaron a una clase de español en París a hablar de las dictaduras del Cono Sur en español, y entonces les decía a aquellos muchachos que tenían un poco las edades que yo tenía cuando viví la dictadura, entonces algunas de las cosas que forman el pan cotidiano de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo actual o los movimientos antirracistas o los movimientos de cierta contracultura, bueno, todas esas cosas que nada tienen que ver con la subversión internacional, eran masivamente reprimidos y terriblemente reprimidos, ¿no? Entonces, la dictadura era, digamos, hubo un terrorismo de Estado, pero desde un punto de vista extremadamente conservador, desde el punto de vista político, que impactaba sobre casi toda forma de movilización social, tuviese ella algo que ver con el socialismo, con el comunismo o no. Entonces, digamos, uno no podría sospechar al feminismo contemporáneo de ser estalinista, digamos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pero no hubiese habido ninguna posibilidad de que tales expresiones se manifestaran. Entonces, bueno,
La sociología pone muchísimo el acento en estos mecanismos de trituración de los lazos sociales en su vinculación con el espacio público. Era prácticamente imposible que el espacio público existiera. El espacio público estaba clausurado y el mecanismo de clausura no era solamente el de la censura, sino el del terror, ¿no? Porque tal como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial bajo el nazismo y un poquito antes con el fascismo, se produce en los sujetos sociales un sentimiento de una profundísima incertidumbre que es provocado por el miedo. Todo el mundo sabe que en cualquier momento puede ser objeto de la represión y nunca sabe mucho por qué ni cómo, ¿no? Entonces se crean mecanismos de sospecha generalizada, de miedo, creación de espacios de expresión clandestinos para poder comunicarse, sobrevivir, existir. Entonces el cuerpo social está muy profundamente transformado y la forma política de la existencia de las sociedades se disuelve, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir al primer corte, no llegamos a José todavía, esto viene intenso, y bueno, en un minuto seguimos, así que espérennos el segundo bloque de Último Bondi. De vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estábamos hablando del terrorismo de Estado, piezas de un rompecabezas. Lo vimos desde una perspectiva conceptual, histórica, lo vemos ahora también como Denis lo comienza a aterrizar en cuestiones concretas. Le toca a José. Bueno, yo personalmente también me parece que, como mucha gente de nuestra generación, estoy marcado por la dictadura. Me fui a los 17 años de acá, era dirigente estudiantil. No me exilé, me embarqué en un carguero. Fue la manera que encontré de salir de aquí. Luego fui a la Argentina, que estaba peor que acá. Ha sido un itinerario larguísimo, así más complicado. Pero me gustaría un poco también hablar desde qué punto de vista profesional me siento concernido por el tema. La antropología tiene diferentes especialidades y tal vez lo más conocido es la búsqueda de los desaparecidos. Pero la búsqueda de los desaparecidos involucra diferentes procedimientos también, porque por un lado hay que informarse mucho sobre a quién estamos buscando, en qué situaciones desaparecieron. Hay que entrevistar muchos testimonios de diferente naturaleza para saber sobre los desaparecidos, para poder tener elementos de identificación, de reconocimiento. Por otro lado, la parte material, física, hay que buscarlo en un espacio geográfico concreto. Ese espacio geográfico tiene que ser seleccionado también a través de información que es analizada, que se considera relevante. Y después, cuando se tiene suceso en la búsqueda y se consigue localizar un cuerpo, allí hay otra especialidad de la antropología, que es la antropología biológica. Todas estas son disciplinas forenses, cumplen una función forense en estos escenarios, y es como un continuo donde diferentes especialistas van asumiendo. En la última parte, cuando se consigue localizar un cuerpo, hay que analizarlo, hay que ver los elementos que están asociados, tratarlo con cuidado para recuperarlo con cuidado y de esa manera facilitar los análisis posteriores que van a hacer los antropólogos biológicos, tratando de identificar patologías
que ayuden a identificar tanto a la persona como a las causas de muerte. Todo eso, en relación al terrorismo de Estado, tiene diferentes funciones, porque por un lado es la búsqueda, por otro lado es la expertise de generar evidencia para constituir ese hecho, porque cuando se encuentra un cuerpo, ahí se constituye un hecho. Ahí apareció una persona, se acabó ya. Hay uno que es un desaparecido menos, que es un aparecido y empieza otro proceso. Esto tiene valor histórico también. No siempre toda la información vinculada al terrorismo de Estado es disponible. Los historiadores hacen lo que pueden con todos los archivos a los que tienen acceso. Como decía Denis, los sociólogos también hacen análisis de diferente magnitud para poder conocerlo, pero una característica del terrorismo de Estado es lo fragmentario de la información para muchos temas, para muchos itinerarios de desaparición. Entonces, en la antropología de estas tres especialidades, en la medida que le toca intervenir, va generando información que suple a veces la falta de información histórica. Se puede saber a veces detalles. Nuevas conjeturas. Sí, y bueno, y generar conjeturas nuevas. Y poder generar hipótesis de trabajo como para orientar investigaciones futuras. Incluso para discutir algunos supuestos históricos, ¿no? Que en determinado momento, aparte de los hallazgos, han discutido, ¿no? Como en el caso de Julio Castro, ¿no? Sí. Y algunos de esos hallazgos. Veíamos que esta trituración que decía Denis no solamente trituraba las relaciones sociales, sino también los registros, la posibilidad de registros, la posibilidad de reconstrucción, ¿no? Es la trituración total, ¿no? Otra de las cosas que me parece que está en juego de esto es ver el alcance. Vos hablabas hoy de que nombraste el Plan Cóndor, nombraste algo que de una manera u otra también hoy los trae a ustedes a esta mesa, que es un poco una producción bibliográfica, ¿no? Sobre la dictadura vista desde Francia, ¿no? Y bueno, me parece que eso también requiere un cierto contexto de esto, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un fenómeno, vos ya hablaste de un fenómeno latinoamericano, y de un proceso que se escapó a las fronteras. Bueno, creo que estamos en una época en donde, tanto en este programa como en otros, han venido mucha nueva información producto de desclasificación de archivos y producto de investigaciones recientes. Bueno, ¿qué quieren contar, qué nos quieren traer, ¿no? De todas estas cosas que han visto, ¿no? Desde lo general, ¿no? Lo que puede ser esta idea del Plan Cóndor, ¿no? Que también durante mucho tiempo fue una hipótesis, pero que creo que tiene otra verosimilitud, ¿no? Que ha cobrado con el tiempo, hasta cuestiones concretas que ustedes han pasado a escrito y que después sobre el final del programa vamos a presentar en forma sucinta. Bueno, arranco si quieres. Sí. No, con esto que traías de la trituración y de los archivos, lo que me resulta interesante pensar es que en esto del Plan Cóndor, digamos, o de todos los mecanismos y las posibilidades de desarrollar los operativos de inteligencia trascienden todas las fronteras, ¿no? Digamos, los uruguayos que estaban en el exterior o que estaban exiliados eran objeto de vigilancia, al igual que los que estaban acá, ¿no? Y eso, los archivos de inteligencia que nosotros consultamos para las investigaciones históricas daban cuenta de eso, ¿no? Las escuchas de todos los programas de radio que realizaban los uruguayos en el exterior, Radio Moscú, Radio La Habana, lo que fuera, estaban transcriptos. Los movimientos de algunas personalidades también estaban siendo seguidos por inteligencia, o sea, más allá de la posibilidad de todo, por supuesto, todos los librillos, folletos, festivales, todo, absolutamente todo está copiado por la inteligencia uruguaya, digamos, ¿no? Que hizo su trabajo fuera de fronteras también, ¿no? O sea, más allá de la dimensión clandestina, ¿no? Del Plan Cóndor, de la dimensión clandestina del Estado en el terrorismo de Estado, porque también es importante mencionar eso, ¿no? Hay toda una dimensión de este Estado que actúa de forma clandestina, paraestatalmente, digamos, ¿no? Con los grupos de tareas, con OCOA, digamos, más allá de que tienen su registro documental, pero que también están operando y operan en distintos lugares, ¿no? No solo de América, sino también, un poco como ustedes traían de lo que hablaba el libro, en otras regiones del mundo. Es también como importante tener eso, ¿no? Que no solo está circunscripto al espacio territorial en el que estamos, sino que ha trascendido fronteras y ha cruzado el océano, digamos. Denis.
Sí, hay una transnacionalización muy evidente del fenómeno, porque el exilio, porque los movimientos sociales y políticos también tienen inspiraciones fuera del Uruguay o de cada uno de los países, porque los estados también se coordinan y las Fuerzas Armadas se forman unas a otras, es decir, hay la dictadura y el terrorismo de Estado es un fenómeno puramente local, pero que al mismo tiempo está atravesado por una cantidad de relaciones internacionales de un lado y de otro, de arriba y de abajo, en el periodo, mucho más de lo que uno tiende a imaginar, y de esto hay registros en los archivos, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado particularmente sobre los archivos de la diplomacia francesa, ahora en el último periodo, y uno encuentra allí una preocupación internacional, es decir, la diplomacia francesa observa lo que está ocurriendo en el Uruguay desde mucho antes de la dictadura, con mucha minucia, con mucho detalle, y lo analiza, lo estudia, lo informa, transmiten los embajadores informes recurrentes al Estado francés, conversan con otros embajadores de otros estados y de otros países que están haciendo exactamente lo mismo, de Europa del Este, por ejemplo, de Estados Unidos, evidentemente, de otros países europeos. Es decir, hay un registro que encontramos hoy de la actividad de las diplomacias de los distintos países, que están muy atentos a lo que ocurre en el Uruguay, ¿no? Y esa atención está puesta en un doble fenómeno, en una dictadura que ellos ven venir de un modo muy anticipado. 10 años antes comienzan a hablar de los planes de organización de un golpe de Estado en distintos sectores del ejército. Vos decís que la diplomacia francesa ya 10 años antes del golpe de Estado empieza a transmitir a su casa central, al gobierno francés. Da cuentas de un plan, sí, que se elabora en relación con la diplomacia francesa. Eso es muy interesante también. Nosotros tendemos a ver los militares, hoy decimos los militares, como un grupo homogéneo, que nunca lo fue, y en aquel entonces mucho menos que ahora. Van confluyendo movimientos políticos adentro de las Fuerzas Armadas hacia la alternativa de un golpe de Estado, no sin conflictos internos. La diplomacia francesa distingue 3 grupos muy claramente: un grupo al que llaman los peruanistas, un grupo al que llaman los brasileños y un grupo al que llaman los indecisos, y establecen mecanismos de estudios sobre la oficialidad que les permiten proponer diagnósticos con porcentajes de la oficialidad que pertenecerían a cada uno de esos grupos, ¿no? Y en el caso de los brasileños, aquellos a los que la diplomacia francesa llama los brasileños, es decir, aquellos que están inspirados en la dictadura brasileña y que tienen contactos con las Fuerzas Armadas brasileras, que recordemos dan un golpe de Estado en 1964, instauran una dictadura muy prolongada en Brasil. Esos generales y esos oficiales uruguayos, que insisto, la diplomacia francesa califica como los brasileros, tienen planes de golpe de Estado y de dictadura aproximadamente, de los cuales hay registros en la diplomacia francesa desde 1963. Esto va en la misma línea, ¿no? Que también, casi 10 años antes, la CNT en su creación también estipula que ante un golpe inmediatamente se iba a disparar una huelga. Entonces, esto viene a reafirmar esa misma idea. La embajada francesa informando a su gobierno casi 10 años antes de un posible golpe. Sí, y otros actores, ¿no? El MLN Tupamaros también hace el análisis de una evolución ineluctable hacia la dictadura. La diplomacia francesa coincide con esos análisis, ¿no? Que no son los análisis de todos los observadores ni de todos los actores de la época, ¿no? Bien. Bueno, yo estaba pensando de la Operación Cóndor desde otro punto de vista también. La coordinación represiva también tiene
elementos interesantes como es una homogenización de las prácticas represivas. El tratamiento de los cuerpos. En el inicio se ve que lo que hacen los argentinos hacen a los uruguayos. Al principio los cuerpos se exhiben como una manera de generar miedo, no hay problema. Los cuerpos se dejan tirados al costado de los caminos. Cuando son ejecutados, después empiezan a ser enterrados en unos tanques, que así se encuentra el hijo del poeta Hellman en El Tigre, y también un sindicalista uruguayo fue encontrado de la misma manera. Y acá están enterrando en el batallón 13 adentro de tanques. Luego, bueno, la desaparición de los cuerpos también es una práctica que se impone allá y empieza a imponerse acá. La Operación Cóndor tiene un elemento interesante que es la homogenización, y eso se ve porque la coordinación era bastante habitual entre los tipos, y se comentarían los procedimientos, los pros y los contras. Y eso es interesante porque a veces en la investigación también permite seguir el itinerario de muchas cosas que no tenemos registros como para seguirla, ¿no? Carla. No, me quedé pensando en eso, sí, de cómo en realidad también es interesante pensar en esto que vos traías de las lógicas y de los pasajes de información, porque me estaba acordando en realidad cómo hay una detención masiva en Buenos Aires en el 74, 75. Hay dos momentos donde en realidad enseguida se pasa la información para Uruguay, porque los que caen, muchos de ellos son uruguayos, muchos de ellos eran del MLN, que estaban trabajando con otras organizaciones en Argentina. Entonces también hay como un trasiego de información y de qué se hace con esos detenidos, ¿no? Te los mando, no quédatelos, digamos. Hay como momentos también que podríamos marcar, ¿no? Los llamados los primeros vuelos, ¿no? También marcan un quiebre ahí, hasta en las relaciones entre ellos, ¿no? Bueno, no te mando más, detenido de esta manera. Es como muy interesante, se puede hacer como un seguimiento de lo que traía José con esto de cómo empezamos a ver las mismas dinámicas represivas, y por ejemplo también esto de la desaparición forzada, que si nosotros vemos el mecanismo de los uruguayos cuando desaparecen en operaciones coordinadas muy grandes y mucha cantidad al mismo tiempo, son los operativos que se desarrollan en Argentina. También acá es como más circunstancial, ¿no? Son distintos, no tenemos como la dinámica en Uruguay de desapariciones que sean, ¿no? Tipo, bueno, desaparecen 20 en 2 días, ¿no? Eso es como una dinámica que se da en Argentina, pero que son las fuerzas uruguayas operando en Argentina. Exacto. Claro. También hay como determinados contagios, digamos, ¿no? O formas de actuar, pero que también se marcan diferencias en los territorios, ¿no? Y a nivel de la información de la diplomacia, hay una cosa interesante que se nota, que es esa salida hacia afuera, ¿no?, que mencionaba Carla, la contrainteligencia. El gobierno uruguayo le plantea al francés de que Francia es una cueva de gente que se está entrenando en Libia y traficando armas, y que van a ver a tal cual teórico de la violencia. Y que se indique, cuando se escapa a la cárcel, que se indique que está ahí, que lo tienen que buscar, que insiste. En realidad no estaban, ellos sabían bien que no estaba ahí. Pero empiezan a jugar también con elementos de contrainteligencia que son propios del periodo, ¿no? Y eso aparece, se alcanza a ver en los documentos. Nos tenemos que ir al segundo corte, pero volvemos enseguida, en un minuto, y vamos a continuar un poco con estas historias. Así que en un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bondi. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de terrorismo de Estado, piezas de un rompecabezas. Y bueno, ya venían, además de algunas reflexiones de corte general, algunos asuntos particulares. Y bueno, y en ocasión de esta presentación reciente que se está haciendo de este libro en el que participaron José y Denis, les iba a proponer hacer un breve repaso, ¿no?, de algunos aspectos de esto que trae, ¿no?, esta acción, ¿no?, concertada fuera de fronteras, ¿no?, que en algunos casos ha tenido ribetes trágicos y en otros hasta casi cómicos, sobre lo que ha sido estas coordinaciones de lucha antisubversiva, podríamos decirle, en su momento, o algo por el estilo. Bueno, sí, el asesinato del coronel Trabal en París, es en diciembre de 1974. Es asesinado en pleno centro de París, muy cerca de la Tour Eiffel, el agregado militar de la embajada uruguaya en Francia, Ramón Trabal, que era un coronel que había estado dirigiendo los servicios de inteligencia del ejército uruguayo y que había sido prácticamente el actor que condujo la lucha militar contra los tupamaros y que es victorioso en esa lucha. Es asesinado en París por dos ejecutores que lo matan en su automóvil, en el parking, en el estacionamiento de su edificio. Ese hecho nunca fue esclarecido por la justicia francesa ni por la justicia uruguaya. En Uruguay nunca hubo un proceso judicial al respecto y en Francia las investigaciones policiales y judiciales fueron cerradas poco tiempo después. Hay, como se sabe, una gran especulación al respecto y dio origen a muchísimo intercambio diplomático y a un cierto conflicto. Entonces es un caso de terrorismo clarísimo porque no se busca, lo único que se hace no es ejecutar a una persona, sino crear una confusión tal que impida establecer responsabilidades o que atribuya la responsabilidad a quienes no la tuvieron, ¿no? No sabemos fehacientemente quiénes fueron los autores materiales del hecho, eso solo puede determinarlo la justicia, pero sí sabemos que aquellos a quienes se les atribuye la responsabilidad en un primer momento, los tupamaros, no fueron quienes realizaron esa acción. Y además, el hecho de la ejecución de Ramón Trabal en París está íntimamente asociado con el secuestro y la ejecución de un grupo de militantes en Buenos Aires, del MLN, y de otras dos personas que nada tienen que ver con la militancia ni con la subversión internacional, como decíamos antes. Uno porque es un niño de corta edad, el hijo de una pareja secuestrada, Amaral García, y el otro porque es una persona que simplemente estaba allí invitada a un cumpleaños donde se produjo el secuestro de esas personas que estuvieron aproximadamente 45 días secuestrados, torturados, trasladados desde Buenos Aires a Montevideo y luego ejecutados a sangre fría. 5 de los 7, el niño fue robado y entregado a una familia de manera clandestina, su identidad y su estado civil modificado, y el otro que fue liberado, aterrorizado a tal punto que estuvo 30 años sufriendo de aquello de lo que fue testigo, ¿no? Y los otros 5 personas, como decía López Mas, ejecutados al borde de un camino, los famosos, tristemente famosos, fusilados de Soca. Todo eso es una operación que aparece muy claramente como una única operación, coordinada como un inmenso plan macabro. A uno le cuesta muchísimo entender que esto pudiese cumplir un objetivo político, ¿no? Y sin embargo lo tuvo. Entonces, bueno, para nosotros que abrimos por primera vez la carpeta, hay una carpeta Trabal en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en las afueras de París, en la periferia de París. Bueno, es todo un acontecimiento poder
leer lo que está allí contenido y poner esos folios y esos elementos en contacto con todo lo otro que fue investigado y que se conoce sobre esos hechos. Es un plan terriblemente macabro, una conspiración organizada, una contrainteligencia, una especie de búsqueda de, como se dice corrientemente, embarrar la cancha, ¿no? Generar las condiciones de imposibilidad de todo disenso dentro de las Fuerzas Armadas. Te iba a decir eso, ¿no? Esto como que también tenía un partido muy importante adentro de las Fuerzas Armadas. Claro, la diplomacia francesa, nosotros no podemos decir quién fueron los asesinos de Trabal hoy, pero la diplomacia francesa está absolutamente convencida de que es una acción de quienes triunfaron dentro de los conflictos de las Fuerzas Armadas por apagar a una oficialidad joven muy activa y que tiene planes muy distintos, o que tuvo planes muy distintos de los que lleva adelante la dictadura ya en unos pocos meses luego de iniciado el golpe de junio de 1973. Entonces, bueno, es una acción devastadora por la cantidad de efectos que tiene y porque aún hoy, ¿no? Casi 50 años después de los hechos, medio siglo después, no estamos en condiciones de saber fehacientemente qué ocurrió. Sabemos todo lo que no ocurrió, sabemos muchas cosas que no ocurrieron, muchas de las hipótesis que se han manejado, por ejemplo, pudimos prácticamente verificar que no tenían curso, ¿no? Pero también tenía ribetes casi cómicos, algunas cosas que sucedían en esos tiempos, ¿no, José? Bueno, está el caso de la preocupación que tiene el gobierno militar con la filmación de una película que se llama Estado Sitio, que le hace el director griego Costa Gavras, y con el apoyo de su mujer, que una periodista que había estado en Uruguay y ha sido raptada también por un grupo subversivo. Y hay todo allí una gran complicación que tienen los militares tratando de evitar que ese film prospere, porque dicen textualmente es un film que se hace en honor y a la gloria de los tupamaros. Y bueno, y el gobierno francés trata de responder en los términos diplomáticos, pero al final da dilativa, se le pregunta al ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores le manda al Ministerio del Interior si sabe si hay gente clandestina que esté participando de la película, el trámite va, el trámite viene, y al final le dicen, no, en definitiva, no vemos, este es un país donde la censura no se practica y en este contexto no hay nada que justifique una excepcionalidad de la censura. La pretensión, ¿no?, de la dictadura actual era que en Francia no se filmara una película. Y coordinado, porque parte de la película se filma en Chile también. Ellos disponían, ¿no? Le mandan la embajada, le manda todo el informe. Está siendo filmado por la productora tanto, el director tanto. Todo el detalle en tal lugar es el set de la filmación, en el barrio de Vincennes, en tal lado, tal cosa. Y también las escenas que son filmadas en Chile. Es decir, la embajada uruguaya en Chile suministra información que luego la usa la embajada o el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo hacia la embajada francesa. Es decir, que esa preocupación transcontinental de la filmación los obsesiona bastante a los militares. Y eso que el galán de Anfitrión era un galán, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. El actor que hace de Anfitrión, no de Anfitrión. No. El actor que hace de Anfitrión es un galán, ¿no? Bien, nos queda ver un poco la importancia de tener marcos interpretativos para ver todo esto, ¿no? De hecho, aparecen muchas de estas informaciones producto de fragmentos, ¿no? Como bien decían ustedes, después de haber sido triturados, las relaciones sociales y las posibilidades de construcción sencilla, ¿no? Y bueno, y en eso creo que convergemos de nuevo, ¿no? No sé, Carla, ¿qué te parece un poco esta idea? Porque creo que hay un gran papel, en programas anteriores veíamos un poco esto, del papel de la historia, ¿no? Acá, ¿no? El papel de la historia y de los historiadores en esta interpretación de un montón de material que empieza a aparecer y que permite, ¿no? Porque después está la discusión sobre cómo darle sentido y valor,
¿no? A estas cosas. Sí, yo creo que ahí en realidad lo que es interesante de lo que hace la historia como disciplina, digamos, esta disciplina como circunscripta a veces al trabajo que hacen los historiadores, tiene que ver con ordenar, ¿no? Con ordenar el relato, clasificar, jerarquizar, ¿no? Teniendo en cuenta también de que cuando estamos hablando de estos temas donde se juega tanto la sensibilidad, la pasión, el posicionamiento, que es típico en cualquier disciplina y puede ser aplicable a cualquier proceso histórico, pero en este más, cuando hay unas cuestiones más candentes y heridas de la sociedad, bueno, también ahí trabajan juntas la historia y la memoria, ¿no? Entonces ahí hay que ver de qué sirve la historia en función de cuando, por ejemplo, lo pienso a nivel de la enseñanza, ¿no? Cuando tenés tantas memorias que confluyen en un salón de clase, en realidad la historia lo que te da ahí es el marco, ¿no? Es el concepto, es el orden, es decir, bueno, sobre esto son las evidencias, ¿no? Sobre esto se ha construido conocimiento, estos son los relatos que hay, las interpretaciones, bueno, y en función de esto discutimos determinados parámetros, ¿no? Ahora, el sentido, la disputa o el uso político que se le pueda dar al pasado o a los combates que hay entre las memorias es como otro terreno, ¿no? Claro. Es un terreno que la historia observa, ¿no? Que la historia puede mirar, puede intervenir, pero cuando interviene lo hace como, ¿no? como la operación crítica para decir, bueno, pero sobre esto hay evidencia, sobre esto no hay evidencia. Pero hoy estamos un poco convidados a volver a leer, por decirlo de alguna manera, porque hemos asistido a una construcción bastante hegemónica sobre el relato de la historia reciente, donde los historiadores han sido menos protagonistas que los periodistas, que los grandes medios, sí, por decirlo de alguna manera, y que algunas producciones de corte más sensacionalista, y que yo creo que hoy está empezando a haber evidencia superabundante para empezar a conversar de nuevo, ¿no? Como que es una oportunidad. Sí, porque aparte es como si tiene otros tiempos la historia, ¿no? Cierra el pasado, lo trabaja, lo delimita de alguna manera, ¿no? Tiene como otros tiempos que a veces no son los tiempos de la memoria o no son los tiempos de otras disciplinas, ¿no? Entonces ahí a mí me parece como importante volver a intervenir, ¿no? Como decir, bueno, volver a mirar, volver a intervenir, volver a preguntar, volver a armar. Bueno, nos tenemos que ir. Queremos que nos hagan una muy sucinta presentación de este libro, que nos cuenten los capítulos que tiene, de qué se trata. Así se los dejamos presente como para que la gente pueda profundizar un poco en algunas de las cosas que conversamos. Bueno, a invitación de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, nosotros constituimos un pequeño equipo con José López Mas y Lorenzo Jalabert, que es un joven historiador franco-uruguayo que reside en París, y fuimos a leer los archivos de la diplomacia francesa que cubren un periodo relativamente corto, en nuestro caso, porque o sea, la exploración que hicimos es sobre un periodo relativamente corto, unos 10 años antes del golpe de Estado y un poco menos luego del golpe, entonces no alcanza a cubrir 20 años nuestro trabajo de investigación. Nos distribuimos el trabajo, hay un historiador, un antropólogo arqueólogo, un sociólogo, cruzamos puntos de vista, hicimos análisis juntos y entonces hay un capítulo especialmente dedicado al problema de los dos eventos que suelen atribuirse o han sido considerados frecuentemente como dos momentos del golpe de Estado, febrero de 1973 y junio de 1973, y los análisis de la diplomacia francesa, a los cuales nosotros les atribuimos cierta importancia, hablan más bien de dos golpes de Estado, un golpe de Estado que fracasa, que es abortado, y un segundo golpe de Estado que tiene éxito, el de febrero fracasa y el de junio triunfa. Ese es un capítulo escrito por Lorenzo Jalabert. Luego yo trabajé sobre el caso Trabal y la vinculación del asesinato del coronel Trabal con los fusilados de Soca, como expliqué antes.
Y hay un capítulo luego de José López Mas que le dejo de escribir a él inmediatamente, pero hay un cuarto capítulo que redacté yo, que no tiene que ver con los archivos, con la exploración de los archivos diplomáticos, sino con un trabajo de investigación más de tipo sociológica sobre el exilio francés, el exilio uruguayo en Francia, describiendo las oleadas, los momentos, las etapas de llegada, los modos de integración social, los problemas subjetivos que se presentan a las personas que viven esta situación, cómo se vive un exilio, cómo se vive la integración a una lengua extranjera, a un país extranjero, a una sociedad que atraviesa un momento distinto. Bueno, entonces ese es un poco el contenido que se completa con el capítulo de José. Bueno, el capítulo que hice yo lo que trata un poco de focalizar es la emergencia del Estado autoritario, los episodios vistos a través de la correspondencia. Todas las violaciones de las normas que empiezan poquito a poquito, persecución, la preocupación por la prisión injustificada de artistas, de escritores, toda esa preocupación francesa, y el tratamiento también de los franceses que estuvieron presos, vinculados al MLN, cómo la embajada se hace cargo, cómo se diferencian, cómo diferencia la dictadura uruguaya alguno francés de otro porque tiene una madre o un padre uruguayo. No es tan francés. No es tan francés. Algunos documentos curiosos del cambio de algún dirigente político famoso por compra de carne, pero ya es un poquito más curioso, y sobre todo también es el seguimiento de esta preocupación del gobierno porque no se haga la película, por evitar la filmación de la película, ¿no? Un poco es eso. Bueno, nos tenemos que ir. Terminamos. Muy bien, un placer, como Muchas cada programa. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.